Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, están otra vez en boca de todos. ¿Qué significan esos misteriosos mensajes entre ellos? Te lo contamos todo. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu han tomado fuerza. Después de meses de absoluto silencio, de no seguirse en redes sociales y de ignorarse mutuamente en eventos públicos, algo ha cambiado. Todo comenzó con un simple emoji. Una rosa, dejada por Esla en una publicación antigua de Halil. No era una publicación reciente, ni siquiera una relevante. Pero los fans, siempre atentos, lo notaron al instante. ¿Qué hacía Esla dejando un comentario tan simbólico? La rosa, que ambos han usado en el pasado como parte de su lenguaje privado, fue interpretada por muchos como una señal de paz, o quizás de algo más. Al poco tiempo, Halil compartió una historia en Instagram con una canción de fondo que no dejó a nadie indiferente, Senden Vazgeçmem de Rafet El Roman. ¿Una simple coincidencia? Parece que no. Días después, los mensajes privados entre ambos comenzaron a filtrarse. Según fuentes cercanas a la producción donde ambos trabajaron, Halil y Esla habrían mantenido contacto desde hace un mes a través de mensajes privados en una plataforma de mensajería cifrada. Una fuente anónima reveló, no puedo decir cómo, pero he visto con mis propios ojos los mensajes. Son muy afectuosos. Se llaman por apodos que solían usar cuando estaban juntos. Uno de los mensajes más comentados decía, Seninle zaman lar unutmam mumkun değil. Her seykok her sekti. Es imposible olvidar los momentos que pasé contigo. Todo fue muy real. Se especula que este mensaje fue escrito por Halil durante una madrugada, acompañado por una foto antigua de ambos en un set de grabación. Por su parte, Esla respondió con un breve pero directo mensaje, Ben de, ama vas yaralar kolay giles millor. Yo también, pero algunas heridas no sanan tan fácilmente. Este intercambio abrió un sinfín de teorías entre los seguidores de la pareja. Algunos aseguran que se trata de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto. Sin embargo, otros aseguran que lo que hay entre ellos nunca fue una simple actuación. La química era evidente, se notaba en sus miradas, en cada escena compartida, comentó una excompañera de set que prefirió mantener su anonimato. En medio de todo este revuelo, Halil fue visto recientemente en un café de Estambul hablando por teléfono con una expresión visiblemente emocionada. Evet, gerçekten özledim seni, ama korkuyorum, dijo según testigos cercanos. Sí, de verdad te he echado de menos, pero tengo miedo. Al parecer, la llamada fue con Esla, quien horas después publicó una imagen en sus redes sociales con la frase, Vas Seyler Samanister. Algunas cosas necesitan tiempo. El ambiente entre ambos se ha vuelto tema central en foros de fans, programas de entretenimiento e incluso algunos medios de comunicación más serios. La especulación es constante, y cada gesto, cada publicación, cada palabra, se analiza con lupa. Los seguidores más atentos aseguran que hay patrones que se repiten, códigos compartidos que solo ellos entienden. Y lo más intrigante, ninguno de los dos ha desmentido nada. Al contrario, en una reciente entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Esla, Halil sonrió ligeramente antes de responder, hay cosas que es mejor dejar al tiempo. A veces, las palabras no alcanzan. Esa frase fue interpretada como una confirmación velada de que algo hay, aunque no se sepa con certeza qué. Esla, por su parte, fue vista saliendo de un estudio de grabación con una expresión serena. Llevaba en las manos un cuaderno de notas y según algunos presentes, se despidió de su equipo con un nos vemos pronto, alimentando los rumores de un nuevo proyecto en camino. Pero, ¿es este proyecto estrictamente profesional? Algunos insiders afirman que se trata de una miniserie romántica en la que ambos serán protagonistas. Otros aseguran que es algo más íntimo, más personal, un documental conjunto,
quizás, o un libro escrito a dos voces. La idea de una reconciliación ha dividido a los fans. Algunos celebran con entusiasmo el regreso de una pareja que, según ellos, nunca debió romperse. Otros son más cautos y recuerdan las razones del distanciamiento. Sin embargo, la mayoría coincide en algo: la conexión entre Ali y Slash sigue viva. Uno de los momentos más comentados recientemente fue un video captado por un fan en el que ambos aparecen caminando juntos, de noche, por una calle poco transitada de Nianta. Aunque las imágenes son borrosas y no hay audio, el lenguaje corporal lo decía todo: miradas cómplices, risas compartidas, una cercanía que no se finge. A esto se suma una publicación reciente de Alil, una fotografía de un atardecer, con la frase Hergun Yeniden Baslamak Herek Beisen. A veces, hay que volver a empezar cada día. Los seguidores lo interpretaron como una declaración de intenciones, una puerta abierta. Slash también ha jugado con el simbolismo. Hace pocos días publicó una imagen de una rosa blanca sobre un libro abierto. La rosa, otra vez, como puente entre los dos. Y el libro, quizás, como símbolo de una historia que aún no ha terminado de escribirse. Ambos actores han estado trabajando por separado desde hace más de un año, pero nunca lograron desvincularse del todo en la mente del público. Las escenas que compartieron siguen circulando con fuerza en redes sociales, editadas en montajes musicales, acompañadas de mensajes nostálgicos. En una reciente aparición en un programa de televisión, al ser preguntada si creía en las segundas oportunidades, Slash respondió: creo en las personas que se transforman, no en las que repiten errores. Pero sí, a veces el tiempo cambia todo. Esta respuesta, ambigua pero cargada de significado, fue tomada como otra pista más en este juego de señales. Incluso algunos colegas han hecho comentarios indirectos. Un actor que trabajó con ambos comentó en una historia de Instagram: algunas historias no terminan, simplemente hacen una pausa. Aunque no nombró a nadie, el mensaje fue claro para quienes siguen de cerca la trama. Por otro lado, hay quienes se preguntan si todo esto no es una elaborada estrategia para mantener la atención del público. En un mundo donde la visibilidad lo es todo, no sería extraño que ambos estén manejando su narrativa con precisión. Sin embargo, quienes los conocen aseguran que, aunque puedan jugar con la ambigüedad, los sentimientos son reales. Un técnico de sonido que estuvo presente en uno de los últimos sets donde coincidieron contó: había algo en el aire. No era tensión, era nostalgia. Como si todo pudiera volver a empezar en cualquier momento. La historia entre Alil Ibrahim Ceylan y Slash Turkoglu se ha convertido en una novela en sí misma, escrita en tiempo real, con miles de seguidores como testigos activos. Algunos esperan un final feliz, otros solo desean que ambos encuentren la paz, juntos o por separado. Pero mientras sigan enviando señales, compartiendo frases veladas y apareciendo misteriosamente en los mismos lugares, la esperanza seguirá viva. Porque hay historias que, por más que se intenten cerrar, siempre encuentran la forma de continuar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.